La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G15 y Moto G05. Hello, Moto. Desde que se produjo el cambio de gobierno el pasado 1 de marzo, han sido varios los ministros que han salido a polemizar con la nueva administración. Uno de ellos es Nicolás Martinelli, exministro del Interior y actual senador suplente. Una de sus primeras intervenciones en redes sociales fue cuando ocurrió una seguidilla de amenazas de bomba. Allí Martinelli, el 26 de marzo, se preguntó si ese accionar podría deberse a que se esté probando el sistema de respuesta, sobrecargándolo y estresándolo, obligando a la policía y a los bomberos a movilizarse constantemente. Unos días después, escribió una columna de opinión en El País titulada Seguridad, no vale mentir, donde señaló que decir que todo fue un desastre en la gestión anterior no solo es falso, sino que demuestra un profundo desconocimiento o una intención deliberada de manipular la realidad. Más acá en el tiempo, criticó el cambio de director de seguridad del deporte en la cartera, también el nuevo encare en la lucha contra el crimen organizado, y lo que entiende es falta de respaldo a la policía que habría quedado al desnudo tras unos episodios en Durazno. Entonces, ¿cómo evalúa los primeros pasos de la gestión de Carlos Negro? ¿Cuál cree que es su herencia como ministro del Interior? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior y actual senador por el Partido Nacional. Francisco Morales, Otra Mañana. Martinelli, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, un placer acompañarte en esta mañana. Martinelli, hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con usted al ministro, la mayoría de las veces hablábamos con el doctor Abdala. Usted terminó su gestión el 28 de febrero, 1 de marzo, digamos por ahí, teniendo en cuenta que el ministerio había cambiado de titular de cartera 2 veces previamente. ¿Quedó conforme con su gestión como ministro? Sí, la verdad que quedé conforme. Creo que se hicieron muchísimas cosas. Sobre todo destaco, lo que siempre he destacado es el enorme avance en materia de tecnología que se dio en los últimos años en el gobierno, que es fundamental, con la incorporación de nuevas herramientas de primera generación de tecnología, como son las cámaras de seguridad, con la incorporación de la analítica, pero así también con la incorporación de esta segunda generación tecnológica, que es el ShotSpotter, por ejemplo, que le pones oídos a la seguridad pública. Hasta ahora teníamos ojos, ahora le agregamos los oídos también, y que han sido herramientas muy pero muy importantes a la hora de trabajar en niveles delictivos. Pero también hay otra incorporación de tecnología con lo que tiene que ver con la DINAMA, que es la Dirección de Medidas Alternativas, donde el propio Ministerio diseñó un sistema biométrico para poder enviar a las personas, por ejemplo, cuando vas con prisión domiciliaria, se les entrega un celular, y en lugar de tener que estar mandando recursos humanos, o sea, policías o patrulleros permanentemente a ese lugar para corroborar que la persona efectivamente esté cumpliendo con la medida, con este celular que está geolocalizado en la dirección que la persona asentó su prisión domiciliaria, cada determinada cantidad de tiempo, de horas durante el día, el teléfono suena y la persona tiene que poner su cara frente al teléfono, que le hace un escaneo biométrico y entonces confirma que se trata de la persona que está con las medidas y que la persona está en el lugar donde debe estar. Entonces, todo este tipo de tecnología que viene a ayudar, naturalmente, en la lucha contra el crimen. Uh-huh. Cuando usted terminó la gestión, se habló también de los datos de la comisión de los principales delitos, sobre todo denuncias y también la cantidad de homicidios. Allí hay datos distintos. Uno porque el homicidio es la constatación efectiva de que alguien perdió la vida, y el otro es en base a denuncias. Pero más allá de esa discriminación que es pertinente hacerla, digamos, con respecto a los números, ¿también quedó conforme? A ver, es difícil estar conforme cuando todavía los uruguayos entendemos que tenemos un nivel alto delictivo, ¿no? Uno podría estar conforme cuando la sociedad entiende que los niveles delictivos, que siempre van a haber, son tolerables como sociedad. Nosotros todavía tenemos niveles altos y que es necesario seguir trabajando. Se hizo un enorme esfuerzo durante el quinquenio pasado, se logró bajar sustancialmente las rapiñas, bajaron un 40%, estamos hablando de cerca de 14.000, 15.000 rapiñas menos por año. Se hizo un enorme esfuerzo con el abigeato, que era un flagelo importante en el interior del país, sobre todo, se bajó casi que un 60%, y obviamente que se hizo también un esfuerzo muy importante en lo que tiene que ver con los hurtos, que bajaron un 23-24%, estamos hablando de cerca de 25.000
hurtos menos por año. O sea que son cifras realmente importantes. Sin perjuicio de eso, el techo o digamos el nivel de donde nosotros arrancamos era muy alto. Los 15 años del gobierno del Frente Amplio fueron 15 años muy duros en materia de delincuencia, sobre todo los últimos 2 periodos de gobierno, el de Mujica y el de Vázquez, donde ahí se terminan de consolidar las bandas criminales que hoy operan en algunos barrios, donde Uruguay se empieza a afianzar como país de acopio, que no lo era un país de tránsito de droga, pero sobre todo en los años 2016, 17, 18 se empieza a afianzar como un país de acopio, y termina la gestión de Vázquez con Bonomi a cargo, con niveles récord de homicidios, de hurtos, de abigeato, de rapiña, de violencia de género. Se batieron absolutamente todos los récords. Entonces el punto de partida nuestro era muy alto. Y siempre es mucho más fácil dejar que los delitos crezcan que hacer el trabajo a la inversa, que es lograr bajarlos. Bajarlos lleva mucho más tiempo. Y lleva, además, no solo un trabajo importante en materia de represión, sino también un trabajo muy importante en materia de causas. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, obviamente que hay algunas luces interesantes e importantes para destacar de lo que fue este último periodo, pero conformidad no. Yo creo que hay que seguir trabajando en esta misma línea y que todavía queda camino por recorrer. Sobre todo en materia de los homicidios. Nosotros logramos bajar los homicidios, no como nos hubiera gustado, pero sí logramos una meseta, que es evitar que los homicidios sigan creciendo, y que lleguen a los niveles que tenían en los últimos años del gobierno del Frente Amplio, que llegamos a tener una tasa del 12% cada 100.000 habitantes, unos 420 homicidios, ¿no?, por año, como hubo en el año 2018. Cerramos el periodo con poco menos de 380 homicidios. O sea, es una cifra que históricamente por Uruguay es alta, pero naturalmente que hay una bajada y una meseta ahí para destacar. El ministro Negro dijo que Uruguay estaba en una situación crítica con respecto al tema de la seguridad pública. Usted en la nota del País del 30 de marzo dijo que decir que todo fue un desastre no solo es falso, sino que demuestra un profundo desconocimiento o una intención deliberada de manipular la realidad. Entonces, ¿estamos en una situación crítica o en realidad quienes manifiestan esto están intentando alterar los hechos? Yo creo que es parte del juego político, ¿no? Que lamentablemente, Negro, pese a que ha dicho en algunas oportunidades que él no quiere entrar en este debate político, que quiere centrar las políticas de seguridad en cuestiones más académicas o técnicas, sin embargo él también, lamentablemente, ha entrado en este juego, ¿no? Entonces, el Frente Amplio llega al gobierno diciendo que había una emergencia en seguridad pública, nos piden en el año 2022 declarar la emergencia por muertes violentas, después nos piden el año pasado, ahí por septiembre, octubre, que yo fui interpelado por el tema carcelario, nos piden declarar la emergencia carcelaria. Sin embargo, hoy llegan al gobierno, vamos 75 días, poquito más, y no han declarado ningún tipo de emergencia, pero además, en la oportunidad en que Negro acudió a la Comisión de Seguridad del Senado algunas semanas atrás, explícitamente se le preguntó sobre el tema y él dijo que no iba a declarar la emergencia. O sea que en definitiva eso queda simplemente en algunos eslogan de campaña para generar esa sensación o profundizar en esa sensación en materia de inseguridad. Pero además, a las pruebas me remito. Si todo funcionaba tan mal, vos no continuás con la política que venía del gobierno anterior, que era la política del enfoque dual, donde explícitamente este gobierno, tanto el propio presidente Orsi como el ministro Negro han manifestado de que es el camino correcto y han continuado. Y tampoco, como sucedió, si todo está mal, no dejás a las autoridades policiales más importantes, no dejás al jefe, el director nacional de la policía, al subdirector ejecutivo de la policía y a tantos otros jefes departamentales o direcciones o gerentes que dejaron. Entonces eso evidencia que se venía trabajando bien, se venía trabajando en forma ordenada, que se venían obteniendo logros importantes, y en ese sentido eso también echa por la borda este relato de que todo está mal. Ahora, en el compromiso por el país firmado por el presidente de la calle Pou junto con los líderes de los partidos que conformaron la coalición multicolor en su momento, el primer punto del tema seguridad era declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Esto no se firmó, no se declaró. De hecho, Cabildo Abierto en un momento reclamó que se declarara la emergencia en seguridad. ¿Entonces? Sí, a ver, primero que nos tocó un gobierno que a los 12 días de asumir tuvimos que declarar otra emergencia que fue la pandemia, ¿no? Eso cambió radicalmente la agenda
de trabajo de ahí para adelante. Pero más allá de eso y de declarar la emergencia, lo que sí hubo fue una ley de urgente consideración, donde dentro de esa ley se incorporaron un montón de componentes y artículos, más de 100, vinculados al tema de la seguridad pública, y en definitiva eso vino como a cumplir, de alguna forma, con una declaración más formal de emergencia. Entonces, la aprobación de la ley de urgente consideración permitió de alguna forma generar esas políticas que se podrían haber hecho por una declaración más formal de emergencia, pero en definitiva no fue necesario, al punto tal que hoy, al final del periodo, cuando uno pasa raya, este tipo de medidas que se tomaron en la ley de urgente consideración ayudaron a la baja de muchos de estos delitos que estuvimos hablando al principio del programa. En los 5 años anteriores en los que parte usted fue ministro del Interior, en el tema carcelario, ¿se mejoró, se empeoró, terminamos igual? Bueno, a ver, yo tengo muy presente la interpelación que me hicieron yo no me acuerdo si fue septiembre o octubre del año pasado, previo a las elecciones, por eso digo que también tuvo un tinte político vinculado al sistema carcelario. Y ahí tuve la posibilidad de mirar hacia atrás y revisar lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y el Frente Amplio hizo algo cuando asumió en 2005, que fue decretar la emergencia carcelaria. Y cuando vos decretás la emergencia, ¿qué es lo que te permite? Te permite tener determinados instrumentos a disposición para poder acelerar determinadas políticas. Por ejemplo, obtener una serie de recursos, de alguna forma poder evitar, digamos, un llamado a licitación pública y hacer alguna adjudicación directa para alguna obra que vos necesites urgente. O sea, eso es un poco las puertas que te abre una declaración de emergencia. Bueno, el Frente Amplio declaró la emergencia cuando asumió en 2005 y en el año 2009 acá vino el comisionado de Naciones Unidas. Manfred Novak, exactamente, que hizo un informe básicamente lapidario. 4 años después de haberse decretado la emergencia, él dice que la situación carcelaria en Uruguay era absolutamente inhumana, que la gente tomaba agua de los waters, poco más, y que vivían en condiciones absolutamente indignas. O sea que ahí evidentemente lo que evidenció fue que no se hizo absolutamente nada, que la situación se siguió deteriorando, que el uso del instrumento de declarar la emergencia carcelaria no se recurrió a él, más allá de la formalidad de haberlo declarado. Después en los papeles no se hizo absolutamente nada. Y esa situación continuó durante los siguientes 10 años de gestiones del gobierno del Frente Amplio. Si uno mira cada uno de los informes de los comisionados parlamentarios, tanto el de Garcés como posteriormente el de Petit, hacen exactamente lo mismo. Describen situaciones realmente alarmantes. Y cuando nos toca asumir a nosotros, Jorge Larrañaga, no sé si recordarás, hizo un video, porque fue citado al Parlamento sobre esa situación, y hizo un video sobre las condiciones en que se había recibido el sistema carcelario. Y era realmente, vos mirabas esas imágenes y eran imágenes muy pero muy complejas y difíciles de entender, después de haber transitado 10 años con bonanza económica y con una posibilidad grande de haber mejorado esas condiciones edilicias. Sin embargo, no fue así. Pero además al gobierno de la calle Pou se le suma que se modifica el Código de Procedimiento Penal y por lo tanto eso genera, por lo menos desde mi punto de vista, una ola muy grande de situaciones donde se genera un aumento de la población carcelaria. Crecen exponencialmente. Nosotros asumimos en 2020 con aproximadamente unos 11.000 personas privadas de libertad y entregamos ahora en marzo con 16.000 personas privadas de libertad. O sea que evidentemente tuvimos que generar condiciones de forma muy abrupta, muy rápidas, así como también programas vinculados al trabajo en causas, para evitar que la cárcel se convierta en una escuela del crimen y del delito. ¿La ley de urgente consideración también no colaboró en que haya más personas privadas de libertad? No, a diferencia de lo que se cree, porque en algún momento se quiso achacar la culpa, por ejemplo, vinculado al tema de las mujeres que ingresaban drogas. Bueno, yo cuando pasó eso hice un estudio, pedí un estudio al INR sobre el respecto, y era absolutamente falso que incluso yo creo que algún tuit puse en su momento, era absolutamente falso que la población carcelaria femenina había crecido como producto de el artículo de la ley de urgente consideración que
cuando una mujer intentaba ingresar droga terminaba presa. Primero porque hubo muchos jueces que entendieron que era un acto preparatorio, porque por lo tanto podía tener prisión domiciliaria, o sea que efectivamente no terminó presa. Y segundo porque la lectura que se hacía por parte en aquel momento de la oposición, del Frente Amplio, era mirar cuántas mujeres estaban presas por la ley de estupefacientes. Pero la ley de estupefacientes tiene varios tipos de delitos. Entonces no se centraban únicamente en el artículo de la LUC, sino que metían adentro de la bolsa una generalidad de otros delitos vinculados a la ley de estupefacientes con mujeres. Entonces decían, qué horrible, cómo creció la cantidad de mujeres presas vinculadas al tema estupefacientes. Sí, al tema estupefacientes en general, sí, porque cuando se hizo un fuerte trabajo vinculado a las bocas de drogas, donde se empezó a meter preso un montón de gente, aumentamos los allanamientos, aumentamos la presión sobre los barrios, notamos que la persona que empezó a quedar a cargo de esas bocas, cuando se reabrían, eran las mujeres. La ama de casa, digamos. Entonces, esa situación también llevó a que, por otros delitos que no eran los vinculados a ingresar droga a las cárceles, un montón de mujeres también terminaran con prisión efectiva, pero por otros artículos vinculados de la ley de estupefacientes. Entonces, más allá de lo que pasa con las mujeres en particular, usted entiende que la ley de urgente consideración no propició que haya más personas privadas de libertad y que se diera ese aumento desde 2019 o 2020 a 2024. Yo creo que está más vinculado al cambio del Código de Procedimiento Penal que a la ley de urgente consideración. Creo que está muy vinculado también al tema de que los fiscales pueden hacer acuerdos, eso hace que se resuelvan temas con mucha más celeridad, y por lo tanto hay gente que transa voy 6 meses, en lugar de irme 3 años, voy 6 meses a la cárcel y después cumplí con mi condena. Entonces eso permitió que un flujo más importante de personas que cometan delitos terminaran con prisión efectiva. Esa es mi lectura. Volviendo a la pregunta original, entonces, en estos 5 años que pasaron, en el tema carcelario, ¿se está igual, peor, mejor? Yo creo que se han generado muchos más programas vinculados al trabajo en causas. De hecho, el MIDES por primera vez en su historia participa hoy en todos los establecimientos penitenciarios del Uruguay. Se han generado programas con las universidades como planes pilotos para trabajar en forma focalizada con la reincidencia, como es el programa de inclusión asistida, donde se le da una tarjeta tipo Uruguay Social y una tarjeta para boletos a las personas que salen de la cárcel para que no salgan con una mano atrás y otra adelante. Y ese programa en sus primeras evaluaciones, que las está haciendo la Universidad de Montevideo, dan que en el primer mes ha logrado bajar la reincidencia cerca de un 25%, eso es muy importante. Y después se hizo un esfuerzo grande en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Lamentablemente no nos dio el tiempo para inaugurarlo nosotros, pero sí calculo yo que los 3 establecimientos que se están construyendo bajo la modalidad público-privada en el predio Libertad estarían prontos para el mes de diciembre de este año, y la nueva cárcel de mujeres estaría pronta dentro del primer semestre del año que viene. Entiendo yo que eso podría ayudar, como lo dije en su momento y lo sigo sosteniendo, a tener un nivel de hacinamiento 0. Y ahí ya es otro punto de partida para poder trabajar, porque yo creo que vos tenés que empezar primero con darle las condiciones dignas a cada una de las personas privadas de libertad, que tengan un lugar donde estar lo más digno posible, que tengan para hacer sus actividades recreativas. De hecho, estas nuevas modalidades, tanto las de las cárceles de Libertad como la de Punta Rieles para mujeres, tienen muchos más espacios socioeducativos, recreativos, distancias de deporte. Entonces, incluso la modalidad esta público-privada permite que un porcentaje determinado de las personas privadas de libertad puedan trabajar dentro del propio establecimiento, en tareas de limpieza, en tareas de cocina. Entonces, entiendo que este cambio de paradigma podría ayudar a un nuevo comienzo y cortar con este círculo vicioso de la reincidencia que es preocupante y que en definitiva es el gran causante de gran parte de la situación de violencia y de criminalidad que tenemos en el Uruguay. Martinelli, para cerrar la mirada con respecto al ciclo que terminó el 1 de marzo, usted desde un primer momento en su gestión como ministro habló del enfoque dual, esa fue su bandera, digamos, de gestión, pensando en que hay que reprimir el delito, pero también pensar en las causas que originan las que las personas recurren al mundo delictual. Correcto.
La pregunta que le quiero hacer aquí es, ¿ese fue un enfoque personal o fue un enfoque del presidente de la República a través suyo? Se lo pregunto porque en la gestión de Larrañaga y en la gestión de Heber tal vez había programas en esa dirección, pero no era el mensaje principal de la cartera. La pregunta es si era personal y si no se perdió tiempo antes por no hacerlo. A ver, yo creo que el enfoque dual fue una forma de encapsular una metodología de trabajo, un plan de trabajo vinculado a la seguridad pública, donde vos le ponías un nombre a algo para que la gente lo pudiera entender qué es lo que se estaba haciendo. ¿Cómo se llega a eso? Yo creo, primero, que como tú bien decías, creo que Larrañaga y Heber trabajaron también en el enfoque dual. Capaz que no le habían puesto ese título o ese paraguas. Pero Larrañaga, yo estando en el MIDES y él en el Ministerio del Interior, inauguramos la primera oficina del MIDES en el CONCAR, como yo te decía. Entonces, eso es una mirada vinculada al enfoque dual. Larrañaga estableció el plan dignidad carcelaria. Y después Heber convocó a un diálogo multipartidario tremendamente importante, que a diferencia de la convocatoria al diálogo multipartidario que había hecho el gobierno del Frente Amplio, que era más que nada vinculado a aumentar penas, en el gobierno de la calle Pou, de la mano de Heber, se convocó a este diálogo multipartidario, cuyo centro o epicentro era buscar propuestas vinculadas al trabajo en causas. Entonces, yo creo que esta mirada de enfoque dual ya estaba. Lo que yo hice fue darle ese marco para que se pudiera entender cuál era el plan en el cual el gobierno venía trabajando. Y obviamente que esto también surge de la evidencia. Si vos te vas varios años para atrás, yo siempre en las presentaciones que hago distingo dos periodos muy marcados. Del año 85, salida de la democracia, hasta el año 2005, gobierno de los partidos tradicionales, que tuvieron una impronta más focalizada en la represión. De la represión lo que te ayuda es a contener el crecimiento del delito. Pero vos necesitas un trabajo en causas para cortar las raíces generadoras de la violencia o de la criminalidad. Después del 2005 al 2020, gobierno del Frente Amplio, o para el Frente Amplio la palabra represión era mala palabra, no reprimieron, se focalizaron netamente en el trabajo de las causas y tuvieron un error de cálculo. Primero porque si vos no reprimís, no lográs ponerle un techo al crecimiento de la criminalidad. ¿Usted dice que no hubo ningún tipo de represión? Porque de sus palabras se desprendería como que la policía no actuaba en la represión. Y bueno, actuaba poco y actuaba con miedo. ¿Por qué? Porque no sentía respaldo jurídico ni político. Y eso permitió, y aparte lo ves en las acciones. O sea, estamos hablando que nosotros pasamos a hacer, 1000 allanamientos por año, cuando en el gobierno del Frente Amplio se hacían 200, 300. ¿Por qué? Porque no había accionar policial, porque no había investigaciones, porque no había trabajo en equipo, porque las diferentes direcciones y gerencias trabajaban como compartimientos estancos, porque había una línea que no era de mano dura, era de vamos a trabajar en las causas. El trabajo en causas está bien, pero te lleva muchos años. Esperar resultados, cuando vos iniciás una política vinculada a las causas, yo te ponía hace unos minutos atrás el ejemplo del programa de inclusión asistida, lo que se está haciendo ahora de la mano del MIDES, Ministerio Interior, la Universidad de Montevideo, que está estudiando el tema, y donde personas que salen de la cárcel en el CONCAR se les da una tarjeta tipo Uruguay Social y una para boletos de ómnibus. Ahora, todo ese tipo de políticas llevan su tiempo tener resultados. Porque ahora lo estamos haciendo en plan piloto, llegás a 600 personas, tenés 16.000 personas privadas de libertad por año. Entonces, este tipo de políticas tienen que ser políticas de Estado y a largo plazo. Entonces, el Frente Amplio, al no tener la pata de la represión, se le disparó el delito porque todavía la madurez de las políticas vinculadas a las causas que pudo haber implementado no habían llegado a su nivel de maduración. Entonces, mientras tanto, ¿qué haces? No podés esperar. Entonces, al no haber represión, pasó lo que pasó. La evidencia es objetiva. Se empezaron a formar las bandas criminales que hoy operan en los barrios como del Cerro, Villa Española, Casavalle, Marconi. Se potenciaron porque la policía no iba poco, no reprimía. No había trabajos de investigación, de inteligencia. Entonces no se sabía. Fíjate vos que cuando nosotros asumimos, el departamento o la dirección de investigaciones no tenía mapeado las bandas criminales que operaban en Uruguay. No había un mapa de quiénes eran. Estás escuchando
Otra mañana en Oriental. Las criminales que operaban. Ahora, ministro, la pregunta que me queda por hacerle entonces es, ministro, la costumbre, senador, la pregunta que me queda por hacerle es, si usted advierte todos estos cambios, ¿por qué previo a las elecciones, que gana el Frente Amplio, la preocupación mayor de los uruguayos sigue siendo seguridad? Primero porque, a ver, si vos medís la última encuesta que hubo, hay un sesgo muy importante en el encuestado. Lo veíamos eso nosotros con los especialistas en el tema de las encuestas. Una de ellas se hizo allá por septiembre, 2 meses antes de la elección, y la encuesta esa te daba que a los votantes de Frente Amplio los robaban más que a los votantes de la coalición. 3 veces más que a los votantes de la coalición. O sea que evidentemente eso te arroja que la encuesta tiene un sesgo vinculado a la ideología de cada uno, porque no es posible que a los del frente los roben más que a los otros, ¿verdad? Eso es parte del sesgo que tiene la encuesta. Entonces, esa encuesta tiene ese error de génesis que evidentemente hay que tomarlo con pinzas. Y después, si bien la preocupación de la seguridad pública es una de las que más ha estado en la cima, digamos, históricamente ya hace como 15 o 20 años, también es cierto que no tiene o no tuvo al final del periodo del gobierno anterior los mismos niveles que los gobiernos del Frente Amplio. Nosotros, cuando el gobierno del Frente Amplio termina su gestión en marzo del 2020, había un 75% de preocupación vinculado a la seguridad pública. Las últimas encuestas que nosotros tuvimos en marzo de este año daban cuenta del entorno de un 48 o 55% de preocupación según cuál sea fuera la encuesta. O sea que hay también en parte un reconocimiento de una mejora en materia de seguridad en ese sentido, que arrojan las propias encuestas, independientemente de este sesgo que yo te decía que tuvo algunas de las encuestas que se hicieron en torno a la campaña política en octubre, ¿verdad? Pero bueno, y otra cosa muy importante a destacar es que a veces la seguridad pública queda en primer lugar porque cuando se hace la presentación, los temas vinculados a economía se presentan por separado. Ahora, si vos sumás todos los temas vinculados a economía, empleo, déficit fiscal, o otros temas de preocupación que tiene salarios, que tiene la ciudadanía, esa suma termina superando a la preocupación de la seguridad pública. Tu voz, tu opinión, tus comentarios por WhatsApp 092-770-111. Vamos ahora a temas actuales, bien actuales, Martinelli. ¿Cómo viene usted evaluando la gestión del ministro Negro en estos primeros compases, teniendo en cuenta que asumió el 2 de marzo y hoy estamos a 20 de mayo? A ver, como lo dije hace algunos días atrás, yo creo que la novedad es el continuismo. Hace poco estuvo el ministro Negro en el Parlamento, hizo una presentación, no de su plan, porque lo que nos trajo fue un diagnóstico de lo que se está haciendo hasta ahora, que es más de lo que ya se venía haciendo antes. O sea que no hay nada nuevo, salvo la convocatoria a un diálogo multipartidario, que me parece algo bueno. Yo pensé que lo iban a hacer inmediatamente a asumir, se demoraron cerca de 2 meses, pero bueno, no importa, está arriba de la mesa esa posibilidad. El gobierno es mano, por ahora solo un anuncio, no ha habido ningún tipo de convocatoria formal al respecto, ni sobre el contenido del mismo, pero me parece algo muy interesante porque yo creo que los uruguayos ya están hartos, están cansados de que los políticos estén peleando por un tema tan importante como es la seguridad pública, y es momento de ponerle una cuota de madurez a este tema y seguir trabajando en esta línea de generar política de Estado, como lo hicimos nosotros hace 2 años cuando convocamos a este diálogo multipartidario, del cual lamentablemente el Frente Amplio se terminó bajando, pero nosotros somos distintos, y cuando el Frente Amplio nos convoque, el gobierno nos convoque, estaremos en la mesa aportando nuestras ideas y nuestras propuestas e impulsando aquellas otras que no sean nuestras, pero que entendamos que pueden ser importantes para el país. Fuera de eso, como te decía, no hay nada nuevo, es más de lo mismo. Nos anunciaron que van a tener un plan de seguridad pública recién para mayo del año 2026, o sea que eso evidencia que no estaban preparados para gobernar, que aquellas
urgencias o emergencias que nos decían que había en materia de seguridad pública no eran tales, como lo hablamos al principio, porque el ministro explícitamente dijo que no iba a declarar ningún tipo de emergencia al respecto, ni carcelaria, ni por muertes violentas. Y después, yo lo que estoy viendo es poco trabajo de campo, poco recorrido del ministro en las jefaturas, en territorio, y mucho trabajo más que nada de oficina, por así decirlo. O sea, creo que el Montevideo ha recorrido una sola comisaría, al interior ha ido a un solo departamento, que fue Durazno, y después sí ha hecho algunos viajes, que me parece a esta altura innecesario, teniendo en cuenta lo delicado del tema seguridad pública, en función de las declaraciones del propio ministro y del gobierno en la temática. Fíjate que estuvo una semana, a los 30 días de asumir, se fue una semana a Río de Janeiro, a una feria, a mi gusto absolutamente innecesaria, y ahora viajó a Londres con el prosecretario de la Presidencia, creo que también un viaje de una semana o 10 días, me parece también absolutamente innecesario. No entiendo qué tiene que hacer el ministro del Interior en un viaje a Londres para evaluar la posibilidad de un Ministerio de Justicia. Si ese fuera el caso, entonces deberían haber viajado otros ministros y otros presidentes de organismos públicos que podrían también estar vinculados a la temática del Ministerio de Justicia, como por ejemplo el ministro de Educación, de donde cuelgan un montón de dependencias que si uno va a generar un Ministerio de Justicia deberían pasar a la órbita de ese ministerio, o algún representante de la Suprema Corte de Justicia, o algún representante de la Institución de Derechos Humanos. Creo que esos actores hubieran sido mucho más valiosos si viajaban que el ministro del Interior, al cual lo necesitamos acá, trabajando en ese plan que no hay, que hay que hacerlo, recorriendo las comisarías, recorriendo los departamentos, conociendo al policía, conociendo las necesidades de la policía, y estando cerca de un montón de problemas que empiezan a aparecer y de los cuales no tenemos respuestas. Tú hablabas hoy de las amenazas de bomba. Al final nunca supimos qué pasó. Los robos piraña, que se han acentuado de forma tremendamente importante. ¿Y cuál es la solución que tienen? Por ahora, absolutamente ninguna. Hace poquitos días, 2 días, hubo un intento de robo a un cajero. Esperemos que no vuelva a esa modalidad que parecía había sido desterrada. Entonces, lo que necesitamos es un ministro de Interior, no un ministro de Relaciones Exteriores que esté viajando. Lo precisamos acá. Días pasados usted escribió en su cuenta de X: el combate al crimen organizado no admite improvisaciones ni atajos. El nuevo decreto del Poder Ejecutivo crea un sistema paralelo al que ya existe por ley y que funciona con control parlamentario. En lugar de fortalecer la institucionalidad, la debilita. No se puede enfrentar un problema complejo con soluciones apuradas y sin respaldo legislativo. ¿Por qué estas consideraciones a este nuevo grupo de trabajo que se crea dentro de la órbita del Poder Ejecutivo para atender o para abordar el tema del crimen organizado? Porque ya existe una ley creada en el año 2017, creo que vos en ese artículo la tenés ahí, el número ahora no me acuerdo exactamente, en los primeros párrafos, que en definitiva es exactamente igual o contempla exactamente lo mismo que este decreto. O sea, de hecho esa ley crea una comisión para trabajar en materia de narcotráfico y crimen organizado. Se llama exactamente igual a lo creado en este decreto. Y además participan las mismas personas jurídicas, digámosle, ministerios, Ministerio de Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, participa el Banco Central, participa la CENACLAF, o sea, los mismos actores que participan en la ley, en la comisión creada por la ley, participan en esta comisión creada por el decreto. Entonces lo que yo creo que estamos es superponiendo funciones y tareas, estamos generando más burocracia, y lo que veo detrás de esto es simplemente la creación de este sistema con un tinte político, que es decir, creo esta comisión para poder justificar o cumplir con algo que yo había dicho en mi programa de gobierno. El Frente Amplio en su programa de gobierno había dicho que iba a crear una comisión en este sentido. Creo que omitieron de alguna forma que existía esta ley ya creada, que tenían este organismo para poder trabajar en base a él, y aprovecharon la oportunidad para hacerle un salto al Parlamento, creando un decreto que está por fuera del control parlamentario.
porque la ley establecía que la comisión creada por esa ley debía rendirle cuentas al Parlamento en forma anual. Y sin embargo, esta comisión creada por este decreto no habla absolutamente nada de ningún tipo de control parlamentario. Entonces yo creo que lo mejor hubiera sido si veías alguna debilidad en la estructura de la comisión creada por la ley, presentás un proyecto modificativo de la ley, el gobierno tiene las mayorías para generar los acuerdos necesarios, en senador tiene las mayorías, en diputados tiene que generar los acuerdos, pero ibas a tener los votos para hacerlo, y generás los cambios en el ámbito parlamentario. Y le permitís al Parlamento y a los legisladores tener un control sobre un tema delicado como es el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora, más allá de estas aclaraciones que usted realiza, Martinelli, el gobierno nuevo no puede decir, bueno, yo quiero estos instrumentos para abordar este tema de esta otra manera, porque entiendo que pudo haber fallado lo anterior. Es que son los mismos. Bueno, pero de una manera diferente, a través de otro organismo, de otra manera. ¿Son los mismos organismos? Los mismos. Participan lo mismo. Si vos lees el decreto y lees la ley, son exactamente los mismos organismos. Está el prosecretario de la Presidencia, lo que yo dije hoy, ministro de Interior, ministro de Economía, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, no recuerdo si hay algún otro ministerio más. Está la Senaclaf, el Banco Central, la Junta de Drogas, los mismos. Es más, la ley establecía que esa comisión podía incorporar cualquier otro organismo que entendiera necesario. O sea, es lo mismo. Entonces, ¿por qué entiende que se da este cambio? ¿Solamente por un tinte político? Por lo que te decía al principio, el Frente Amplio tenía que dar una señal y tiene mucho más marketing, decir, creamos algo de cero, a mandar un proyecto de ley para modificar la ley. Entonces ahora dicen, bueno, creamos algo nuevo, hicimos una conferencia de prensa, generamos una primera reunión, que fue el presidente, fue todos los medios, se hizo una difusión mucho más masiva que si yo simplemente lo que hago es presentar un proyecto de ley para que el Parlamento lo discuta, que puede demorar 3, 4, 5 meses, o no, pues depende de la urgencia con lo que presentes, y ahí no hay conferencia de prensa, no hay nada. Entonces, acá hay, por eso decía, un tinte político, hay un marketing atrás para que después se pueda decir, bueno, nosotros cumplimos con lo que decía nuestro programa de gobierno de generar una comisión o ponerle un foco al tema del crimen organizado y al narcotráfico. Ahora, si rascas un poquito, en el fondo no hay nada nuevo. Es más, quizás hasta estás perjudicando la situación porque estás generándole más burocracia. ¿Qué va a pasar con la comisión creada por ley? ¿Se va a juntar? ¿Se van a juntar los mismos delegados, las mismas personas que la otra comisión creada por decreto? ¿Y se van a superponer tareas? ¿Se van a estar trabajando sobre lo mismo? ¿O hay una comisión que ya no se va a juntar más, que es la creada por ley? Pues está creada por ley. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a incumplir la ley? Yo creo que al revés, yo creo que el gobierno se termina empantanando. Veremos, ahora diputados, va el ex subsecretario y actual diputado Pablo Abdala va a convocar al Parlamento, al prosecretario, que no tiene obligación de acudir, pero que entiendo yo que ya ha manifestado que sí, que lo va a hacer, y ahí veremos qué responde al respecto sobre todas estas interrogantes. Un último tema para abordar esta mañana. En una nota en Montevideo Portal el 15 de mayo se refería a un procedimiento policial llevado a cabo en el departamento de Durazno, donde había generado indignación porque se golpeaba a policías que durante ese operativo. Usted tomó esa nota de Montevideo Portal y en su cuenta de X escribió: el incidente ocurrido en Durazno, donde una agente de policía fue agredida mientras sus propios compañeros no intervenían, es una muestra clara de lo que pasa cuando no se respalda a la policía ni se dan señales firmes sobre el uso legítimo de la represión como herramienta para mantener el orden y garantizar su propia legítima defensa. Ayer, justamente, integrantes del sindicato policial han hecho una reclamación en la misma dirección, digamos. ¿Dónde advierte usted que a partir de que se cambió la gestión en el Ministerio del Interior no habría respaldo para la policía? Primero, que sobre la Policía Nacional o en la Policía Nacional todavía están abiertas aquellas secuelas que se generaron durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde no se los respaldó ni política ni jurídicamente. Entonces, obviamente que hay una generación muy importante de policías que están con ese temor de que, bueno, van a volver o no van a volver a aquellas políticas en donde no se nos respaldaba. Y después es muy importante generar el respaldo a nivel del mando, del ministro.
Yo te decía al principio, si tenés un ministro que no recorre, que no está cerca de la tropa, por así decirlo, que no conoce, es muy difícil que el policía sienta su respaldo. Porque para sentir respaldo vos tenés que estar ahí en territorio. A mí no me gusta ser autorreferencial, pero cuando yo asumí, de las primeras cosas que hice fue recorrer todas las comisarías, estar cerca de los operativos, estar cerca. Creo que fui el primer ministro que fui a una requisa en cárceles. No fui a una, fui a varias. Entonces, y cuando el policía te ve ahí cerca de él, que lo estás respaldando, obviamente que la actitud cambia hacia el trabajo, hacia el compañero, hacia la obediencia, porque en definitiva es una estructura esta vertical y de jerarquía y de mando. Entonces yo eso no lo estoy viendo hoy. Es más, mi mirada es de preocupación en ese sentido. Entonces, ojo, porque la policía puede volver a tener ese temor de que si actúa, después no va a tener el respaldo suficiente. Que si, como en el caso de Durazno del otro día, hubieran actuado, hubieran utilizado armamento no letal para contener esa situación, después eso no hubiera implicado que les hicieran una investigación administrativa, un sumario, separación del cargo, sin sueldo o con medio sueldo de retención, e incluso después terminar en una denuncia penal donde nadie los defiende y terminan solos o perdiendo el trabajo. Entonces, ahí hay que ser muy firmes en las señales que se dan, porque las señales son tremendamente importantes. ¿Y ahí a quién echamos la culpa? ¿A los policías que no actuaron o a la eventual falta de apoyo? Pues imagino que cualquier ministro o ministerio, igualmente, cuando un policía lleva a cabo una acción, está sujeto a la investigación administrativa de cómo ocurrió, si ocurrió bien o ocurrió mal. Si eso sería normal en cualquier institución. Habrá que ver, obviamente, cuál es el motivo o qué motivo llevó a que esos policías no actuaran en defensa de la mujer policía. Naturalmente, que eso puede conllevar a una investigación administrativa en la órbita de la jefatura de Durazno para determinar responsabilidades, pero después también habrá que ver el motivo más intrínseco, ¿no?, o subjetivo, que llevó a esos policías a no intervenir cuando hay una compañera que estaba necesitando de la asistencia de ellos. Y yo creo que ahí es donde puede estar todo esto que capaz que para nosotros es muy lejano verlo, pero que el policía que está en la calle, que tiene pocos segundos para tomar una decisión, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Actúo o no actúo? ¿Saco mi arma o no saco mi arma? ¿Saco la pistola menos que letal? No la saco. ¿Saco el palo para reprimir o no lo saco? Cada acción que yo haga puede tener una consecuencia. Y después, ¿quién me respalda? ¿Hay respaldo o no hay respaldo? Hay un cambio de gobierno. Yo en el gobierno anterior sabía, porque era explícitamente, hasta lo había dicho el presidente, que iba a haber un respaldo político, moral y jurídico. Y lo hubo. Y se defendió en la LUC la ley de legítima defensa policial. Y sin embargo ahora este gobierno llegó diciendo que va a derogar algunas normas de la LUC, que está arriba de la mesa la posibilidad incluso de revisar este artículo de legítima defensa policial. No han habido acciones explícitas ni del presidente actual ni del ministro diciendo que vamos a respaldar a la policía, tranquilos, actúen que los vamos a respaldar. Entonces, obviamente que el cuerpo policial esas cosas las mira, las observa y las siente. Y quizás eso condiciona mucho el accionar policial. Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, actual senador por el Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, Francisco, a ti por la invitación y quedo a las órdenes para otra oportunidad.